o varias víctimas. El paradigma del mal propuesto por ella exige a los teóricos del mal atender tanto al aspecto del daño intolerable como al componente de las intenciones o motivos de los victimarios. Pero, ¿cómo moverse con seguridad en el terreno pantanoso de las intenciones y de los motivos? Hacer demasiado pesada la carga de la prueba de la maldad para ser puesta sobre los perpetradores es, según María Pía, comprometerse innecesariamente con dos serios problemas estrechamente relacionados entre sí. El primero de ellos se deja ver en la siguiente pregunta: ¿con qué herramientas conceptuales contamos para determinar con precisión lo que pasa por la mente de un perpetrador a la hora de hacer lo que hace? Si no contamos con herramientas confiables para responder a este problema, estamos entonces ante un segundo problema. ¿Hemos de atenernos a lo que un perpetrador nos dice para determinar por qué hizo lo que hizo? Como bien dice María Pía, sucede que en la mayoría de las respuestas que ofrecen los perpetradores cuando les solicitamos una justificación por sus actos, tienden a desplazarnos con fuerza hacia el terreno de la fatalidad. Y allí donde reina la fatalidad, en sus múltiples formas, no hay lugar para las justificaciones. En el mejor de los casos, lo habría para las explicaciones. Y allí donde solo hay explicaciones, el espacio para la imputabilidad moral se ve, claro, reducido. El problema es que es justamente este espacio el que Kant quiso dejar intacto cuando propuso el componente de las intenciones en su paradigma de la atrocidad. Veamos más de cerca el problema. Según lo que se deja ver entre las líneas del texto de María Pía, estamos al parecer ante dos malas alternativas para la filosofía moral. Ninguna de ellas es atendida adecuadamente por Kant. La primera es evidente en las fórmulas filosóficas que, aferradas a la perspectiva del victimario, terminan, aunque soterradamente, proponiendo suprimir del mundo la existencia del mal moral. Si tomamos demasiado en serio la perspectiva del victimario, el resultado puede ser una suerte de fondo estoico. Según este, dado que hay cierto orden que rige el mundo, nadie hace lo que hace voluntariamente. Y si nadie hace lo que hace voluntariamente, nadie hace el mal previendo que es justamente el mal lo que hace. Todo, hasta lo aparentemente más atroz, tiene una explicación y ella se sitúa justamente por fuera de la voluntad de quien lo provocó. Digo que esta es una mala alternativa para la filosofía moral porque si hay algo que el filósofo moral no puede perder de vista es la perspectiva de la víctima. No resulta, por decirlo menos, cínico atender a su condición solicitándole que entienda que según cierto orden que rige el mundo, quien provocó el daño intolerable sobre ella después de todo no actuó mal. Con esta sugerencia, ¿no queda la víctima más mal de lo que estaba antes de que se le ofreciera tal explicación? La segunda mala alternativa para la filosofía moral a la que me refiero resulta de desplazar el centro de la atención del victimario a la víctima. Aterrada, indefensa e indignada, la perspectiva de la víctima tiende a sobredimensionar el daño que se le ha hecho, y no solo en la forma de dejarnos ver que el daño producido sobre ella es intolerable, lo cual suele ser innegable, sino en la forma de establecer una relación directa entre dicha dimensión y las intenciones del perpetrador. Es de esta forma de establecer un vínculo directo entre el tamaño del daño y la perversidad de la intención del perpetrador, de donde resultan los lugares comunes explícitos en afirmaciones como las siguientes: alguien que hace algo así tiene que ser un monstruo. Esto no puede ser sino obra del mismo diablo. Lo anterior nos sitúa en el inverosímil terreno de los prodigios. Allí donde lo prodigioso sirve como único recurso de explicación para el mal, a la filosofía moral no le queda otra alternativa que renunciar a entender de dónde proviene el mal. La indeseable consecuencia de esta renuncia es que la filosofía termina por no tener nada que decir acerca de las fuentes del mal. A mi manera de ver, el propósito de María Pía en este texto es entonces proponer una tercera alternativa a lo que parece ser un callejón sin salida. El reto que ella se impone es, creo, el siguiente: ¿cómo salvar la posibilidad del juicio moral, esto es, de la imputabilidad en las acciones en las que el mal se produce, sin tener que llegar hasta el resbaladizo terreno de las intenciones? ¿Cómo, por otra parte, hacer esto sin que el resultado del juicio sea sustituir nuestro mundo por un mundo habitado por prodigios y renunciar con ello a la posibilidad de averiguar de dónde viene el mal?
Para responder a estas preguntas, María Pía vuelve sobre la perspectiva de la víctima, de otra forma, a la expuesta, y de la mano de Hannah Arendt propone una teoría del juicio que exija centrar la atención sobre el asunto de las... que no exija centrar la atención sobre el asunto de las intenciones y de los victimarios. En términos generales, esto sugiere que las intenciones de un victimario quedan intactas de la indagación de quien quiera saber si él es o no culpable. Para determinar la culpabilidad de un agente del mal, dice María Pía, no es necesario ir hasta la mente del victimario. Basta, en primer lugar, con detenerse en contemplar la situación intolerable en la que queda la víctima. Quien quiera juzgar, como diría también Claudia Cart, en primer lugar tendrá que atenerse al testimonio de maldad impuesto sobre el cuerpo o sobre la condición psicológica en la que queda la víctima. Con esto, el juez bien podría hacerse una idea clara del tamaño del daño producido. Sin embargo, un juicio moral no sería completo si la posibilidad de que se emita reposa solo en esto. El juicio ha de incluir algo sobre el victimario, sobre él como agente del mal. Ahora bien, ya nos ha advertido María Pía que nuestro juicio sobre la condición del agente del perpetrador no nos exige llegar hasta su mente. ¿Qué nos queda entonces para la atribución de responsabilidad? Nos quedan, dice ella, el marco legal y nuestra propia capacidad de juicio. En sus palabras, el marco legal nos provee de la posibilidad de definir qué tipo de acciones pueden ser consideradas criminales. Para saber qué tan criminal es un criminal, según María Pía, es preciso relacionar la agencia en la que él incurre, digamos ahora, con una tipología del crimen establecido previamente. El argumento que da lugar al juicio tendría entonces la siguiente forma. Es un criminal aquel que incurra en los actos señalados con las letras X y Y. La tipología es, por lo que entiendo, aquella ofrecida por el marco legal. Ahora, lo importante de lo que propone María Pía no es esto. Lo importante es justamente que el marco legal no ofrece sin más una tipología de los crímenes. No es aplicando la fórmula propuesta por los abogados como nosotros, que no lo somos, podemos determinar qué tan culpable es un agente y qué tan criminal es una acción. Con esto quiere decir que a primera vista parecería ser que las apelaciones que hace María Pía al marco legal para determinar la responsabilidad por un acto dan al marco legal una potestad exagerada. No es esto, creo, lo que ella está sugiriendo. Los proponentes del marco legal no proceden ni mucho menos solos. Cualquier cosa que ellos tengan para decir sobre la culpabilidad y criminalidad está claramente sujeta a lo que nuestros propios juicios, bien informados, hayan conseguido construir en los debates públicos. El proceso de refinación estética de nuestros juicios a la Kant, de la mano de la posibilidad de comunicar los propios puntos de vista, son condiciones indispensables para no hipotecarle sin más nuestra capacidad de juicio al marco legal. La relación entre el marco legal y el debate público es, según esta perspectiva, de ida y vuelta. Al mismo tiempo que él se alimenta del debate público, este, a su vez, no puede dejar de atender a los criterios con base en los cuales el marco legal define qué, por ejemplo, caracteriza un crimen. No hipotecarle sin más la posibilidad del juicio al marco legal nos salva, entre otras cosas, de uno de los errores en los que incurre Cart. Según María Pía, la manera como Cart juzga la maldad es determinante. Un juicio determinante es, según ella, un juicio inductivo, María Pía. En tu ponencia, tú utilizas el término deductivo para el tipo de razonamiento que lleva a cabo Cart, y sin embargo a mí me parece que en su explicación, e incluso en la tuya, la explicación tuya y la de Cart coinciden más cabalmente con lo que yo entiendo son las características de un juicio inductivo que con las características de un juicio deductivo, pero eso me lo puedes... lo puedes discutir, eso lo podemos discutir. Bueno, no hipotecarle sin más la posibilidad del juicio al marco legal nos salva, entre otras cosas, de uno de los errores en los que incurre Claudia Cart. Según María Pía, la manera como Cart juzga la maldad es determinante. Un juicio determinante es un juicio inductivo, diría yo.
Esto es un juicio general que resulta de la observación de una serie de hechos. Kant, por ejemplo, ha visto cómo una y otra vez los matrimonios heterosexuales incurren en relaciones de opresión y maltrato. Este tipo de observación le sirve a ella para emitir un juicio sobre la institución del matrimonio, del tipo, la institución del matrimonio fomenta relaciones perversas entre las parejas. Por lo tanto, ella, la institución, debe ser condenada como una institución en sí misma moralmente perversa. Es verdad también que los juicios de los abogados para construir un marco legal que sirva como criterio de determinación de criminalidad podría, y este quizás sería el peor de los casos, derivar de procedimientos deductivos. En este caso sí que habríamos hipotecado nuestra capacidad de juicio, no a los jueces, sino al mismo cielo. El procedimiento entonces funcionaría del siguiente modo. El equipo de abogados, valiéndose de un principio general tomada de sus doctrinas comprensivas, como diría John Rawls, definiría qué tipo de acciones son acciones criminales. Con base en este tipo de principio, la jurisprudencia se limitaría a señalar qué acciones caben dentro del principio para producir entonces su veredicto. Ni lo uno ni lo otro, diría entonces María Pía, ni los abogados ni el mismo cielo. El propósito de aclarar el lugar en el que se construye su propuesta le exige a María Pía contrastar la calidad moral de los juicios determinantes, inductivos o deductivos, con la calidad moral de los juicios reflexivos. Frente a los juicios determinantes, los juicios reflexivos, o como lo llamó ella, reflexionantes, tienen la ventaja moral de que no ceden en sus pretensiones de autonomía, es decir, no delegan ni en una serie de casos ni en un principio extremo la posibilidad de determinar qué hace criminal un acto criminal. La emisión de un juicio reflexionante está de este modo sujeta a que una comunidad determinada, con una determinada historia, entienda lo que pasó. Del hecho de entender lo que pasó, es crucial el hecho de que ella misma, la comunidad, se entienda reflexivamente sobre lo que pasó. La inclusión del término «lo que pasó» en esta propuesta supone que la comunidad, cada vez que juzga, atiende a los episodios concretos, más que a principios, y sobre la base de lo que ha sido el propio pasado de esa comunidad, ella, la propia comunidad, vuelve con su juicio sobre el episodio concreto para determinar su impronta de maldad. Aquí viene mi pregunta para ti, María Pía. Me pregunto, sin embargo, por qué la propuesta de María Pía no contempla aquello que llamó tanto la atención de Hannah Arendt en el juicio contra Eichmann. Me refiero al hecho de que los crímenes que cometió Eichmann, y en general los crímenes más escandalosos del régimen nazi, tienen todos en común el hecho del desconcierto. Ellos en este sentido no tienen precedentes. El juicio contra Eichmann, por más esfuerzos que se hicieron, en el juicio contra Eichmann, por más esfuerzos que se hicieron, no hubo cómo hacer corresponder la naturaleza y la gravedad de los crímenes con algo comparable a algo. Esos crímenes eran en ese sentido inconmensurables y Eichmann era, en términos de Arendt, un nuevo tipo de delincuente. ¿De qué se vale el juicio reflexionante cuando se ha enfrentado a casos sin precedentes? Como quedó claro en el juicio contra Eichmann, entre los fiscales y entre la propia comunidad judía, la capacidad para emitir un juicio determinante, del tipo de los de Claudia Carr, sobre lo que pasó, quedó abandonada a su suerte. Este era un caso único, no hubo un caso comparable a él para de allí derivar un juicio general que lo cubriera y tampoco una norma legal que sirviera para señalar la condición criminal del acto. Pero si las condiciones de aquello que no tiene precedentes son tales que el juicio determinante no procede adecuadamente, ¿por qué no se puede decir lo mismo del juicio reflexivo? El mal atroz, suele ser de tal modo que el juicio sobre él, así sea reflexivo y no determinante, no tiene de qué agarrarse. Si, como en el caso de Eichmann, no hubo un marco legal que le diera un lugar al juicio, ¿qué nos queda? Supongo que a esta pregunta María Pía diría algo como lo siguiente: ya lo he sugerido, si no lo he dicho explícitamente, el juicio reflexivo no es potestad del marco legal, ni de los jueces.
El juicio reflexivo se construye también y sobre todo en los debates públicos sobre lo que pasó. Yo acepto esta respuesta. Sin embargo, me atrevo a anticipar otra pregunta. ¿De qué se vale la comunicación entre unos y otros, fundamental para desarrollar la capacidad de juicio? ¿De qué se valen la imaginación y el sentido estético que le abre paso a ella cuando lo que pasó, por así decirlo, no cabe en la cabeza y es con todo inimaginable? ¿Cómo entendernos sobre episodios concretos cuya dimensión y cuya naturaleza es inconmensurable? ¿Cómo siquiera hablar o empezar a hablar sobre ellos? Yo me atrevo a ofrecer, si no una respuesta, por lo menos una salida, quizás tramposa, a esta pregunta. Quisiera entonces preguntarle a María Pía si ella estaría de acuerdo con lo que propongo. En primer lugar, propongo que la pregunta no tiene una respuesta directa en la propuesta ofrecida por María Pía. En este sentido, dudo que baste para mí y para ella, supongo, una respuesta como la siguiente. Después de todo, los rostros del mal no son infinitos y siempre habrá con qué compararlos. Después de todo, el mal no es diabólico, no sale de la nada. Algo habrá en su naturaleza que nos sirva para determinar su condición de mal y las características del acto criminal que lo produjo. Un caso de maldad siempre es comparable con otro. Nuestro interlocutor insistente, acá te estoy provocando, María Pía, siempre podría responder a esto diciendo lo siguiente: si los rostros del mal no son infinitos, ¿por qué entonces la perplejidad legal y moral ante aquello que no tiene precedentes? ¿O diría usted acaso que en su momento tuvo precedentes esto de embarcar a millones de personas en unos trenes para conducirlos a fábricas de la muerte? ¿Tiene algún precedente esto de mutilar a un cuerpo muerto al mutilar el cuerpo de un ser humano hasta darle la forma de un florero o de un animal? ¿Cuál es la pena para este tipo de crímenes? ¿Cuál que supere las penas impuestas por genocidio, tortura o asesinato? En general, si la respuesta a nuestra pregunta parece no tener un referente claro, ni siquiera en la capacidad de juicio reflexionante, me temo entonces que en casos como estos no nos queda más que la perplejidad. Me parece a mí que la perplejidad está muy bien autorizada por la disposición para la reflexión moral. La reflexión moral, si en estricto sentido ha de ser tal, tiene que admitir la condición limitada y siempre vulnerable de la capacidad para el juicio. Tiene con ello que admitir vacíos e imposibilidades. Me parece a mí también que los vacíos y las imposibilidades son propios de situaciones y de los periodos que los psicólogos saben bien reconocer como situaciones y periodos de trauma. En situaciones traumáticas reinan justamente la perplejidad y el silencio. Antes de entenderse sobre lo que pasó, es bien posible que una comunidad no pueda más que expresar con su silencio el hecho de que no entiende lo que pasó. En estas circunstancias, me parece a mí, sería aventurado, por decirlo menos, querer saber lo que pasó de una vez por todas, darle un nombre y proponerlo para que sea objeto del juicio reflexionante. El terreno para el juicio reflexionante ha de estar en este sentido bien abonado por el silencio. A la posibilidad de entenderse sobre el mal habrá, imagino, que darle el tiempo necesario para que el trauma empiece a tomar la forma de un duelo. Muchas gracias. Claro, te toca. Vamos a darle la palabra a la profesora Lara y después vamos a tener una discusión con ustedes. Bueno, primero que nada agradecerle porque realmente ha sido una respuesta enormemente estimulante, una lectura muy cuidadosa, muy inteligente y en la última parte muy provocadora. Así que no voy a centrarme mucho en lo que ya mejor que nadie explicó, digamos, de las serias diferencias que muy bien entendió entre lo que propuse y lo de Carr. Solo una clarificación a la observación que hacía Ángela sobre la idea de qué es primero, si el crimen, o sea, el crimen tipificado y el acto
pensado, etcétera. Una forma clarificatoria de cómo yo veo esto es que evidentemente nosotros nos inspiramos mucho también, las sociedades, en la creatividad de los jueces, ¿eh? Y yo creo que en la capacidad de las personas que están vinculadas a los temas legales que de alguna manera tipifican. Yo, y no solo soy yo, una autora que a la gente interesada en el trabajo legal y en el trabajo de Hannah Arendt pueda sugerirles una interesante lectura, es la obra de Liora Bilski, que tiene sobre el conflicto de la identidad israelí y los juicios, y 4 diferentes juicios que ella analiza. Está citado en mi libro. Los 4 diferentes juicios que ella analiza, incluido el de Eichmann, y la forma de reaccionar de los jueces israelíes, y de cómo esto constituyó en algún momento determinado, evidentemente, formas y discusiones y deliberaciones sobre la idea de crear, cuando no hay precedentes, nuevas formas de definir delitos y crímenes en términos legales. O sea que, por excelencia, tanto Bilski como yo, como, no sé, algunas otras muchas personas que han estado metidas en esto, estoy ahora pensando igual en Ronald Dworkin, pensarían en una capacidad de la esfera legal para tener, sobre todo ser ellos los creadores de juicios reflexionantes o reflexivos. A mí también me gusta más decir reflexivos, pero resulta que los españoles tienen todo traducido como reflexionante, y me quise ajustar un poco más a la forma española por no saber, o porque no me fuesen a decir que lancé una anglosajonada. Y luego, la observación de Ángela sobre la idea de si son inductivos o deductivos los juicios. Piénsese que no estamos utilizando la terminología o tipología típica de la epistemología tradicional en la filosofía, sino la forma en concreto en que Kant separó en su crítica del juicio, la forma en que la ciencia construye sus juicios como juicios determinantes. O sea, él no quería utilizar una terminología que ya estaba establecida, sino quería utilizar una terminología suya que evidentemente diferenciara a los juicios determinantes de los juicios reflexionantes. Y, digamos, la parte novedosa de la forma en la que Kant, piénsese que esta fue la última de sus 3 críticas, una de las partes novedosas en la que Kant quería introducir el concepto de imaginación y la forma de construir diferentes tipos de conceptos que no estuvieran, digamos, vinculados a una estricta disciplina de una cierta forma de recorrer el camino en la que se puede construir una ley. Kant pensó precisamente por eso en los juicios estéticos, ¿no? Porque los juicios estéticos podían promover la posibilidad de la imaginación jugando un papel fundamental, y evidentemente la imaginación y el entendimiento, o sea, una categoría sí centralmente del conocimiento en Kant, podían poner a jugar, digamos, esta capacidad de creación de conceptos basados exclusivamente en el ejemplo concreto. Entonces no es digamos, un acto fallido de mi parte, sino un proseguir con la terminología kantiana tal cual él la propuso. Hay mucha gente que además ahora discute que Kant, una vez que hizo estas distinciones, iba a volver sobre su crítica a la razón pura, pensando que evidentemente la imaginación tendría un papel mayor que el que originalmente concibió en su primera formulación, pero ya no lo hizo, ¿no? De ahí que Arendt tomara esta cosa. Bueno, me voy ahora a la parte que preocupa la primera parte que preocupa a Ángela, sobre la idea de que Eichmann y el caso de Eichmann y todo lo ocurrido durante los años posteriores a 1945, cuando termina la guerra,
todo esto deja a Arendt con un nivel alto de perplejidad. No solo yo, vuelvo a insistir en Leora Vilsky y otras personas apuntarían a la respuesta de esto a que fue precisamente la ley internacional y los juicios de Nuremberg y de Tokio los que primero aportaron los mejores ejemplos de juicios reflexionantes en este sentido, porque no había una tradición a la que poder apelar. Es decir, y nosotros lo que estamos insistiendo es que justamente cuando no existe la posibilidad de acudir a lo tipificado es cuando se ve la creatividad importante de los juicios reflexionantes. La idea de la ley internacional generó conceptos que no existían y no había precedentes en ellos, los crímenes contra la humanidad. Y evidentemente esto fue una modificación sustantiva, un parteaguas al que todavía no terminamos de ver las consecuencias, porque creo que hasta ahora, en los últimos decenios, estamos viendo algunos de los efectos producidos por considerar que existen cierto tipo de crímenes que se pueden llamar como crímenes contra la humanidad. Seguimos todavía definiendo y redefiniendo el significado, el contenido, la amplitud de esos crímenes. ¿Qué quiero decir con ello? Piénsese entonces en quizá lo más interesante de plantear la idea de que qué absurdo sería pensar con Kant que podemos suponer o presuponer instrucciones sobre cómo resolver cada una de las catástrofes en las que nos enfrentamos, porque mi opinión es que cada una de las catástrofes a las que nos enfrentamos, usualmente decimos, esto es inédito, estoy perpleja, pero así se siente la gente después de cada catástrofe. Pregúntenle a los serbios, pregúntenle a los croatas, pregúntenle... no creo que el caso sinceramente, no creo que el caso de Colombia sea menos diferente en el sentido de la cantidad de perplejidades que tendrá la gente a otros miles de casos. Es por eso que yo digo, es justamente eso, lo que sí está comprendido en mi teoría. Cada caso particular tendrá que ser motivo de reflexiones y categorizaciones que no presuponen la posibilidad de estar sacando cosas del pasado o de conectarse. Tal vez después se puedan conectar con otras cosas. Hay muchísima gente que en algunos de los relatos que se estaban dando sobre los Janjaweed persiguiendo a la gente en África, en Darfur. Los Janjaweed son estos soldados o paramilitares árabes que evidentemente iniciaron la limpieza étnica en Darfur y sobre todo empezaron a utilizar también la violación como arma de guerra con las mujeres que estaban tratando evidentemente de impregnar y de dañar. Hay muchísima gente que dijo que leyendo el tipo de reportajes periodísticos que empezaron a aparecer, le empezó a recordar a Serbia. Bueno, y habrá muchas otras cosas que son totalmente diferentes. En mi opinión, siempre hay particularidades que nos permitirán hacer unas distintas. Primero, quedarnos perplejos primero, pero yo, volviendo a lo de ayer, pienso que eso, de todas maneras, no es más que un momento, un momento, digo, no estoy midiendo, digamos, en términos de prescripción, pero es seguramente inmediato que comenzamos a tratar de confrontar esa perplejidad, y si no, no seríamos seres humanos, no sé qué seríamos. En mi opinión, entonces, las diferenciaciones que uno puede localizar en cada una de las tragedias y catástrofes, que es como yo lo he llamado en mi libro, es muy interesante que podamos hacerlas. Yo pienso que ahí juega un papel relevante otros personajes, muchos los periodistas, pero también los historiadores, que con describirnos las cosas de una manera extraordinaria pueden evidentemente llamarnos la atención sobre algunos de estos perplejidades, digamos, muy contextualizadas.
por poner otro ejemplo, yo pienso mucho en la forma terrible en la que los Hutus, a través de la radio, por la utilización de la radio, se pudo motivar a toda la gente civil, a los civiles, a salir a la calle con hachas. Porque no es lo mismo y es justamente añadiendo para que veas que comparable a Eichmann hay muchas otras cosas de otras maneras, porque son incomparables, pero al mismo tiempo uno puede decir, el nivel de perplejidad no creo que sea diferente, aunque nos moleste terrible pensar que 6 millones son muchos más, que siempre que hay crímenes son crímenes, oigan, por favor. Y cómo una persona puede de alguna manera utilizar más fácilmente un hacha que una cámara de gas, donde yo puedo ignorar quiénes están en la cámara de gas, me parece que, oigan, perplejidades siempre hay, y que son terribles. Lo que no puedo es medir cuál pesa más, como decíamos ayer, ¿no? Yo es así, no me atrevo a ponerles cuál es más pesada y más mala o más, etcétera. Así que yo creo que el juicio reflexionante es justamente el único que puede acompañarnos frente a esas perplejidades y exigirnos utilizar la imaginación. Muchas veces ya no somos nosotros los que damos las mejores descripciones, sino los escritores, los que hacen francamente literatura, que tienen mucha libertad. En parte les voy a decir por qué, porque una parte de lo que ayer comentaba como lo inefable, que es esta dimensión que causa perplejidad, cómo termino yo de explicarme cómo personas que nunca habían pensado en su vida en ser criminales salieron a la calle a matar tutsis y les dieron hachazos en el cuerpo. ¿Cómo fueron capaces de eso? Bueno, probablemente eso es lo que en términos conceptuales es muy difícil poner, pero en términos de representación, de imágenes, es decir, que hay una dimensión estética que puede atrapar lo inefable y que usualmente no va descrita por conceptos, sino va descrita como acciones, y es la literatura la que ha dado la mejor cuenta de ellos. Piensen que las grandes tragedias del mundo una y otra vez han aparecido narradas, contadas como historias, y es eso quizá lo que a mí me supone la otra tarea, digamos, de narrativas que invaden el espacio público y que sobre todo sobrecogen la imaginación colectiva. ¿Cómo puede una obra de teatro, cómo puede una película, cómo puede una narración de pronto atrapar el interés, la atención de las personas mucho más fácilmente que los libros de moral o no sé, otro tipo de tratados? Entonces yo creo en que evidentemente en esos momentos tremendos de perplejidad que padecemos las sociedades, que no sabemos cómo pensar este tipo de cosas, yo les sugiero que vayan a las librerías y a las bibliotecas y a los cines y al teatro y vean lo que están escribiendo nuestros contemporáneos sobre los asuntos, porque es cierto. Voy a poner un ejemplo, porque yo, hasta no haber visto y leído el libro de Vallejo de La Virgen de los Sicarios, no entendía una de las cosas que tiene que ver con una de las figuras culminantes, creo yo, del mal, que está totalmente capturada en una metáfora que es el corazón de las tinieblas de Conrad. El corazón de las tinieblas de Conrad me parece una de las metáforas más propicias, mejores, reveladoras en este sentido heideggeriana, de hacernos ver el mundo de distinta manera, porque de alguna manera hay en la explicación de cómo podemos deshacer la materia, los tejidos morales de las personas, cuando rompemos las reglas y decimos que las reglas son lo opuesto, las redefinimos como lo opuesto, o decimos que no hay reglas, o hacemos unas reglas diferentes, ¿no? Que es un poco lo que le toca vivir al capitán Kurtz, generando esta situación en donde es el reverso de la ilegalidad, ¿no? Y Arendt, como ustedes saben, esta es una figura central de su atención.
está en los orígenes del totalitarismo. Ella lo captura y captura efectivamente que una condición esencial es donde, como todos nos hemos convertido en criminales, como los Hutus frente a los Tutsis, pues todo es posible. Y un poco la falta de legalidad en el mundo, porque este era el ejemplo que acercaba yo de Vallejo al corazón de las tinieblas, un régimen donde todo es absolutamente, el crimen es la cotidianidad de la vida, el que está afuera, el que regresa de fuera, que es este escritor, y se encuentra con que para la gente es muy fácil. ¿No te gustó que hacía ruido el vecino anoche? ¡Pum! Balazo, ¿no? Bueno, en esa habituación a la violencia hay digamos, una figura metafórica extraordinaria que está ya avisada, articulada en esa metáfora del corazón del mal, o del corazón en las tinieblas, perdón. Así que yo no me asusta la idea de perplejidad, pero precaución, ¿no? Quien mucha perplejidad tiene y después se queda mucho rato en el tanto de perplejidad, está un poco cayendo en lo que ayer les estaba diciendo, que es el sentido opuesto, de la postura aquella que dice, bueno, todo es tan incomprensible, hija mía, que yo no puedo decir nada, y no puedo decir nada racional, y no puedo ser, ¿no? Y yo creo que la perplejidad es una especie de aviso que evidentemente lo que ocurre siempre, habrá nuevas formas de sorprendernos con las atrocidades que, en eso sí, somos maestros, los seres humanos, en generar nuevas formas de cometer atrocidades, y que seguramente esas formas cada vez nos dejan a nosotros azorados de esa capacidad que tenemos para redefinirnos en el mal, en lo peor de nosotros. Pero que también siempre hay una necesidad de querer entender por qué, me parece importante. Y yo no quiero hablar, y esto es la última cosa que le digo a Ángela, yo no quiero hablar de una naturaleza humana, Yo soy antiesencialista. Yo no creo en eso, no somos así. Yo precisamente por eso creo que autoanálisis críticos deberían tener la capacidad de transformarnos. Pero creo que las narrativas juegan un papel más esencial de lo que nosotros consideramos, y que tal vez no vemos su alcance, pero que sí llegan a ocupar espacios en la imaginación pública, y ese es, digamos, uno de los elementos que me preocupan y me parecen interesantes para transformar a las sociedades y sensibilizarlas. Gracias. Bueno, vamos a darle entonces la palabra a los asistentes. Profesor Malamud.
no puede escapar a esto también hablar de la voluntad, que es un conocido, puede hablar de vidas, y lo que hace en este caso es normalmente segmentar el mal a un caso. Tú has dado el ejemplo, por ejemplo, de Hutus en Sudáfrica, de la organización de armaron los cursos en Argentina en el año 84 con Carlos Nino y Citas Libre. Y yo, a diferencia de Carlos Nino, pensé que los cursos tenían un enorme efecto negativo. Y el efecto negativo que tuvieron los cursos es que el resto de la comunidad se sentía libre de lo mal. Porque justamente ahí está el tema real. El tema es, monstruos encontramos en cualquier lado, pero lo que no se encuentra necesariamente en todos lados es la facilidad con que los alemanes contemplaron el traslado de judíos, gitanos, homosexuales a los campos de exterminio, ni a los cursos que convirtieron en llanos y realizaron los cursos en el campo de siglo. El tema es el tema de la culpa y de las intenciones y el tema de juicios, sea lo que sea. Puede ser lo que sea, puede ser extrajudicial, de jugadores. Normalmente o necesariamente se inventa de la forma de acción, de la forma de la culpa, y uno se pierde precisamente de todo lo que es tan interesante que no puedo decir si es la relación entre el juicio reflexivo y el juicio contaminante. Y que justamente me parece que casi que ocurre esa parte. Entonces yo creo que en ese sentido que en verdad realmente reducir mucho tu campo. Claro. Bueno, claro que entiendo la preocupación y sobre todo viniendo de alguien que sabe, un experto legal, me imagino que debe ser enormemente complicado mirar así la situación, pero no, que yo me constriño, bueno, que dificulto la situación digamos, de mi perspectiva porque la quiero vincular a lo legal. Eso fue, ¿no? Sí, entendí perfecto. No, mira, yo te diría, para poderte responder de una manera, dándote ejemplos, que es como mejor sé hacer las cosas yo, digamos, yo también creo que hay males menores, es decir, aparte de las atrocidades de las que hemos estado hablando aquí. Obviamente, al pensar en una teoría del mal, uno tiene que poder vincularse con la posibilidad de saber que hay de más a menos, ¿no? En el sentido de que hay unos y otros, y no que todos son una caja desordenada de lo mismo. Creo que una de las cosas importantes del juicio reflexivo o reflexionante es justamente las distinciones. Así que yo te diría, no veo digamos, ese cinturón como terrible, sino como un reto, porque te voy a poner el ejemplo de la violencia doméstica en el sentido de un caso particular como es la violación en el matrimonio. Y yo creo que eso fundamentalmente ha corrido con dos caminos paralelos de los que hablamos en parte ayer en la cena. Una parte central, un cierto tipo de historias, estoy refiriéndome a películas, novelas, etcétera, que han alertado y han puesto en evidencia cómo el acto sexual únicamente es como tal libre cuando las dos partes están de acuerdo, aún dentro del matrimonio. Y esto no existía, o sea, históricamente teníamos una idea de que eran los derechos del hombre, oigan, así se discutía que estoy en mi derecho porque estoy casado contigo y resulta que esto hemos descubierto que es igualmente una violación. No es una violación como las de que estamos hablando, pero es una violación. Bueno, en mi opinión, este tipo de violencia doméstica está ya tipificada también legalmente en los países europeos y en concreto en España muy particularmente, pero en Estados Unidos igual. Hay una gran sensibilización que hubo mujeres haciendo énfasis en esta dimensión, mujeres en el terreno legal, pero sobre todo hubo muchas historias
que estaban ya circulando en el espacio, en la esfera pública, que sensibilizaron a la sociedad y han sensibilizado sobre todo a muchas mujeres de otras situaciones. En este momento en México, por ejemplo, muy siguiendo fervientemente los modelos enfáticos de España, este es uno de los temas centrales. Y yo creo que ese es un tema, digamos, que no es igual, evidentemente, a las atrocidades de las que estamos hablando, y que, sin embargo, ha corrido paralelo también este vínculo entre lo legal y lo representativo, y la idea de ocupar la imaginación pública, ocupar nichos de preocupación y de sensibilidad moral en el espacio público. Así que segmentar el mal en casos no es preocupante. Una parte central, digamos, de hacer de los juicios reflexionantes casos es que ellos te puedan poner, sin ponerte demasiadas trabas, en la dimensión de esta sensibilización moral, de esta idea de que si alguna cosa podemos desear de nuestra comunidad es que efectivamente podamos tener una sensibilidad ética compartida. Esto, ¿no?, es lo que evidentemente estas obras, estas películas, ¿no? Te doy mis ojos, hablábamos ayer de ella, ¿no?, que es justo de la violencia doméstica. Y yo creo que esto es más útil que solo plantearse la cuestión en términos de el matrimonio es una institución maligna, ¿no?, o algo así. Bueno, hay otra cosa que es mucho más preocupante de lo que me comentas, digo, más preocupante en el sentido que es efectivamente cierto, el que mucha gente se sienta libre de culpa. En Argentina a ti te preocupaba, eso era lo que tú me dices, se pierde una cierta noción de culpa. Yo te diría que está por verse, porque, digo, esto también es un proceso, y yo no me atrevería a ser ni totalmente, digamos, negativa como esta parte que tú comentas, ni totalmente positiva tampoco, yo creo que... Pero te diría que el caso de Alemania es un caso en donde evidentemente no es cierto que la gente estaba libre de culpas, puesto que nada los ha obsesionado más a los alemanes que la lectura del libro de Goldhagen, y tú sabes que tras años de haber estado, digamos, entre comillas, reeducándose en una sensibilización que se tomó muy en serio. Yo viví en Alemania, especialmente en Berlín, donde hubo una tarea muy pública de reconstrucción de la memoria. En este barrio, por ejemplo, de Kreuzberg, tenías en cada esquina ibas leyendo letreritos que decía: en 1935 se les quitó a los judíos el derecho a ser personas, dejaron de poder trabajar, se les quitaron las radios. Bueno, y a cada esquina, ¿no? En la estación donde yo tomaba mi tren en Dahlem había un espejo gigantesco con los nombres de todos los niños judíos en negro que se reflejaba en tu cuerpo en el momento en el que te veías. Quien haya visto la parte antigua de Berlín, que quedó en aquella plaza famosa donde quemaron los libros, está hoy una biblioteca vacía, digamos tapada con cristal, donde uno pasa en la plaza, bueno, y así, etcétera, etcétera. Esto es un trabajo de muchas cosas, ¿no? Hay un trabajo como el que comentábamos ayer de las construcciones de memorias de muchos tipos, y evidentemente lo que nadie se podía... yo estaba en Estados Unidos cuando salió el libro de Goldhagen. Goldhagen es este famoso historiador que como ustedes saben, culpa a todos los alemanes. Parece que es muy bien, ¿eh? Digo, yo te diría, a mí el trabajo de los historiadores de pronto me parece muy importante, y de ser capaces en algún momento de provocar también. Yo no necesariamente veo que todo tenga que ver con si era tan original su postura, si ya Christopher Browning había dicho lo mismo. Bueno, a mí lo que me interesa del asunto es que en algún momento determinado ese se volvió un bestseller en Alemania, y no un libro leído solo por la gente que estaba estudiando historia. Y a mí me parece que ¿por qué? Porque estas cuestiones en las que tú piensas que la gente resuelve rápidamente sus problemas internos no está tan claro.
no lo creo yo. Y en ese sentido, digamos, yo creo por eso en olas de memoria. Ayer hablábamos de eso, y estas olas de memoria, como las olas regresan, ¿no? Y uno cree, eso lo decía Henri Laborie, una persona, uno, hablando de los traumas de las personas en individuos, en particular como individuos, uno cree que las cosas se fueron ya y no regresarán en este mar de la memoria, pero resulta que hay olas, y las olas vuelven. Wilson. Bueno, yo tengo tres observaciones. La primera es que en un momento de su exposición usted dice, siguiendo un poco a Mari, que el mal se tiene que tener en relación con la libertad, como una condición del mal. Pero si al mismo tiempo usted está afirmando que hay que dejar, entre paréntesis, por decirlo así, de las intenciones, eso es inexplicable. Pero tiene el problema de que cuando hablamos de la libertad se nos tenemos que referir a las intenciones. Precisamente lo que hace, lo que diferencia cualquier hecho fruto de una acción es que esta acción es causada por una intención. Entonces, si vamos a reflexionar sobre el mal como una acción, como un hecho natural, pues necesariamente tenemos que referirnos a las intenciones. Yo lo que veo en toda la argumentación que se está llevando es como un intento de soslayar, por decirlo así, esa necesaria referencia que se tiene que hacer. Es decir, cualquiera que diga y voy a tomar la necesidad de referirse a la intención siempre la va a estar reclamando, pero de todas maneras usted me tiene que mostrar que hay una relación entre todo ese acto y la intención. Y de hecho Anne lo hace en la mayoría del mal. Ella dice, es que el problema parte del problema es que aduce como su justificación, parte de su justificación, la obediencia al Estado y el deber de obedecer al Estado. Y estábamos expresando ahí ya una intención. Y además en su ponencia en un momento dado se dice, el daño moral se caracteriza precisamente porque aquel que produce el daño está pensando que parte de la consecuencia o el efecto de su acción tiene que ser general. Entonces ya de entrada no veo cómo puedan, me parece muy claro, es como un oxímoron, hablar del mal, entenderlo como una acción y al mismo tiempo decir, no, porque no habla de la intención. En lo que yo he leído de Kant, yo no creo que Kant deje de lado. No, claro, es al contrario. Bueno, pero es por eso que su teoría falla. Esa es una dos. Usted aduce, me parece, la parte más interesante y más hermosa en su ponencia, la idea de la deliberación pública, del debate público. Pero precisamente lo que se va a poner, parte de lo que se pone en el debate, parte de lo que la gente busca es cuáles fueron las verdaderas intenciones, cuáles fueron las motivaciones, que se reconozca. Es lo interesante del libro de Goldheim, en la discusión que causó. Es decir, y eso es un poco, el libro está escrito un poco, tiene una referencia crítica a antes. Sí, es contra. Ustedes tienen que reconocer como sociedad que en ese momento ustedes no eran, estaban hablando, que había un elemento ahí fuerte de antisemitismo, que no solamente estamos hablando de la relación moderna del trabajo, etc., que había, que ustedes tienen que reconocer como sociedad, no estamos refiriendo a las intenciones. Y aquí me mal maestro. Es parte del problema es que las atrocidades masivas no es el perpetrador, es el bystander, el agente pasivo, y ese es a las intenciones, motivaciones que tiene esa gente pasivo, ese ciudadano que está ahí, que hubiera podido actuar, se está refiriendo a una reflexión como esta.
La tercera observación tiene que ver con la distinción entre juicios reflexionantes y juicios determinantes. En lo que yo entiendo de Kant, tanto los juicios inductivos como los juicios deductivos son ambos juicios determinantes. Entonces, por ahí no es la distinción. Pero tampoco ciertamente los que son reflexionantes tienen que ver con lo particular. Pero Kant no se nunca llega el papel que tiene el entendimiento y los conceptos en esos juicios determinantes, reflexionantes. Entonces, es más, me parece, yo pensaba que me gusta mucho la tesis, eso es como por ahí, quisiera que es que no es que el juicio determinante vaya de lo particular a lo general, porque puede ir de lo general a lo particular, eso no es lo que caracteriza, ahí no está la distinción. Kant dice tanto la primera como la primeras introducciones, que lo que hace necesario el juicio reflexionante es que frente al caso particular no sabemos a cuál concepto referimos. Entonces, la perspectiva que ustedes hablaban frente a lo particular es a dónde nos referimos para poder entender el texto. Y ahí hay más referencia a lo general que nosotros no podemos sustrayar, como parece ser el acento a veces de lo que se habla del juicio reflexionante. Ciertamente es el caso particular, pero no es el caso particular, tiene que analizarse con categorías, conceptos, sino simplemente quedamos en la mera descripción de lo particular, no lo pensamos. Entonces, y por último, yo veo una incongruencia entre toda esta tesis que usted está desarrollando cuando habla del perdón, porque después dice al final, yo no creo en el perdón, un momentico, eso también depende de cada caso. Ciertamente estamos hablando de una situación como la de nadie que está pensando en el contexto del Holocausto y está diciendo esos crímenes son imperdonables. Y hay toda una discusión entre la tradición judía y la tradición cristiana acerca si ese hecho es perdonable o ese hecho en concreto. Pero si seguimos la tesis, yo creo permanentemente que usted tiene la razón. Después de la reflexionante, con respecto al perdón también debemos decir que se debe o no perdonar, eso depende del caso. Cada caso nos deberá encontrar si en este Hola. ¿Cómo? Ay, profesora, mire, pues estábamos esperando que usted fuera a ese lado. No, yo estaba esperando. Ah, no, con mucho gusto, se le quedó ahí en el murito. Nosotros estamos allá en la mesa. Tienes una... tú eres como mi amigo Carlos Pereda, cuando te dice, tu paper es buenísimo, pero tiene un pequeño problema, resulta que el problema es todo. Bueno, con mucho gusto. Así que tiene una perspectiva crítica. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que agradezco muchísimo tu lectura, pero me voy a tratar de ver si puedo darle una respuesta inteligente a cada una de tus muy inteligentes observaciones y críticas. La primera es, pensemos en la idea de la libertad desde el punto de vista de Arendt, porque esto es lo que te preocupaba, en términos de cómo la define. Y porque la libertad tiene una dimensión, como concepto, tiene una dimensión